Bueno, voy a beber. ¿Están fresquitos hoy? Hoy hace menos calor, ¿verdad? Un poco menos. Bien, vamos a compartir la palabra y el título que le he puesto hoy a la palabra es La vida que le agrada a Dios. Nos gusta agradar a Dios, ¿verdad? Yo siempre cuando los niños eran pequeños y hacían algo que no me parecía correcto, les decía, eso a Dios no le agrada, eso a Dios no le agrada. Y bueno, ellos crecieron con esta frase, haz las cosas que agraden al Señor. Y obviamente, ¿cuál es la razón que necesitamos agradar a Dios? Pues las Escrituras nos dicen muy claro que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él se contrista. Como bien oró nuestro hermano, es una persona, la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros, se contrista cuando nuestra vida no le agrada. Pero ahora vamos a ir un poco más profundo en lo que significa agradar a Dios. Y vamos a escuchar un versículo muy conocido que está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, para darles un pantallazo de quién, no se sabe quién lo escribió, pero obviamente la manera que tiene de relatar los hechos ahí en Hebreos, muchos estudiosos dicen que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue un fariseo, un tremendo religioso, pero con mucho celo por Dios, tanto que él persiguió a la primitiva iglesia. Él la persiguió. Incluso el primer mártir, hasta fue él quien dio la orden para apedrearlo y le trajeron las vestiduras a sus pies. Se llamaba Saulo de Tarso, antes de que Jesucristo lo llamara y le diga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, entonces, Hebreos es un libro en cual vamos a decir que el apóstol Pablo lo escribió. Quiere el apóstol Pablo enseñarle al pueblo de Israel que es por fe la salvación. Porque él, al ser fariseo, él conocía perfectamente la ley y cualquiera de las ceremonias y rituales, él lo sabía todo en ese sentido. Ceremonias de sacrificio, leyes de todo tipo, y entonces él tenía firmemente que la salvación la iba a tener con la plena obediencia a Dios y los sacrificios que continuamente tenían que hacerse en el templo. Y ahora él, al escribir Hebreos, está intentando enseñar a su pueblo, a los hebreos, porque el libro de Hebreos es para los hebreos, pero hoy nosotros podemos aprender. Hebreos son los judíos, el pueblo de Israel. Él necesitaba enseñarles que ya está los sacrificios, que ya ahora es por fe en Jesucristo. Y por eso nos ha dado tantos capítulos para poder nosotros comprender hoy la salvación, la redención que tenemos. Bien, entonces él hace una lista de héroes de la fe, pero en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí está el tema ahora.
¿Cómo puedes agradar a Dios? Teniendo fe. Fe. ¿Y de qué se trata la fe? La fe se trata en confiar plenamente en que tienes un Salvador, que es Jesucristo, quien cargó tus pecados, quien resucitó y que está ahora mismo habitando en tu corazón. Ha escogido este vaso de barro para que por medio de su Espíritu Santo esté en ti y nunca más esté solo. Entonces, si tú firmemente crees que a Dios le agrada que tengas fe, ¿crees que a Dios le agrada que tengas fe en su Hijo Jesucristo? Pues entonces la salvación que tú tienes es por la fe en su Hijo, no por el desempeño y por lo buena persona que eres, que es necesario ser buena persona, por supuesto. Pero ¿cómo a Dios le agrada que tú tengas fe en el Redentor, en el Salvador? Y que cuando vengas en oración a Él, creas que estás en la presencia de Dios. Y que no solamente creas cuando tú estás orando, sino que creas que está continuamente acompañándote donde vayas. Este versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahora ya desechamos el buen comportamiento, el desempeño y todo lo bueno que eres. Lo que el Señor nos está enseñando es la fe en esta obra redentora. Por eso, obviamente, los capítulos anteriores hablan de esto. Por eso vamos a ir al capítulo anterior en un ratito. Pero si nosotros leemos el versículo anterior a Hebreos 11:6, el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién le gustaría ser traspuesto? Uf, eso sería maravilloso, ¿no? Que no tengamos que pasar por el deterioro físico, por las enfermedades o por la muerte, sino que venga nuestro Dios y nos diga, vamos a casa y ¡fum!, desaparezcas, sin pasar por ese túnel, sin pasar por esas situaciones de muerte que es el enemigo de Dios, porque dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero resulta que Enoc, en este capítulo de la fe, está colocado aquí que fue un hombre que agradó a Dios. Agradó, y estamos hablando de la fe. Y si nosotros vamos al libro de Génesis y indagar un poco sobre Enoc, dice que Enoc caminaba con Dios. Caminaba. Estoy más que segura que tal vez no estaba físicamente Dios caminando con él. Simplemente él caminaba y conversaba con Dios. Conversaban como los niños, con su amigo invisible. A veces necesitamos volvernos como niños, pero que nuestro amigo invisible está visible en nuestro espíritu. Caminar con Dios. Tener una fe tan grande que le agrade a Dios y, quién sabe, poder ser traspuesto. Aunque la iglesia de Jesucristo está esperando ser traspuesto, ser arrebatado. Estamos esperando el día en que el Señor nos va a venir a buscar. Pero ya sabemos que hay un hombre, y también vamos a ver otro hombre que fue traspuesto. Y que no está en la lista de Hebreos 11, pero es interesante su historia, porque también vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo sin pasar por la muerte.
¿Quién fue? Amén. Elías. Aleluya. Pues sí, Elías. Elías. Y si nosotros vamos a Segunda de Reyes 2:11, aquí vemos cómo Elías pasó por ese momento tan lindo, ¿no? Dice así. ¿Segunda de Reyes he puesto o primera? Bien. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muy bien, Elías también un profeta de Dios, un profeta que vivió en tiempos de mucha apostasía de Israel. Israel, como pueblo de Dios, tenía el privilegio de tener la ley. Fue dada por Moisés la ley, y gracias a que Dios dio la ley, pues hubo conciencia de pecado, hubo temor de Dios para que la gente se corrigiera y pudiera andar firme y pudiera andar en rectitud, gracias a eso. Porque si no hubiera habido ley y las leyes, en verdad la perversidad del ser humano no tiene límites. La idolatría no tenía límites. Tanto era la idolatría que hasta niños sacrificaban. Y Dios, al poner la ley, les dijo no. Pero lamentablemente el pueblo de Israel caía una y otra vez en las costumbres de los pueblos paganos. Y Elías, justo el tiempo de Elías fue el tiempo en que él fue profeta en el reinado de Acab, que fue en la máxima apostasía, porque Acab tomó mujer a Jezabel. Jezabel era una princesa pagana que se trajo a todos los ídolos a Israel, a Beelzebú, a todos los Baales, a todos los profetas paganos. Se los trajo al palacio y mandó matar a profetas de Israel. Imagínense qué apostasía tenía Israel en ese entonces. Y Elías tenía que predicar la verdad en ese tiempo. Bien, entonces era tanto la apostasía que había, que Elías fue enviado al rey de Israel y hace una oración. Vamos a leer en Santiago. Ahora vamos a volver al Nuevo Testamento. Santiago 5:17 dice así. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que vamos a pensar de Elías que era una persona como tú y yo, con pasiones semejantes. ¿Qué podemos decir de las pasiones? Podemos decir debilidades, errores, prontos, tal vez tenía así equivocados, pasiones semejantes a las nuestras, o pecados o desobediencia, pero tenía pasiones semejantes. Pero tenía algo, y dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Muy bien, volviendo a los héroes de la fe, volviendo a esa frase, que la fe que le agrada a Dios. Este hombre tenía una fe tremenda, que oró fervientemente en ese tiempo de Acab, en ese tiempo donde Israel ya estaba demasiado contaminado con la idolatría, y Dios lo mandó a que orara para que no lloviese. Ese era el castigo. El pecado era castigado con todo, con las maldiciones de la desobediencia que están en Deuteronomios 36. Era una sequía de 3 años y 6 meses. Y Elías oró
para que caiga esa maldición sobre Israel por el tema de la idolatría. Y oró fervientemente. Oró fervientemente. Y hubo sequías por 3 años y 6 meses. Y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, entonces, está diciendo aquí el apóstol Santiago que Elías, un hombre como nosotros, con pasiones como nosotros, hizo una oración ferviente. Y entonces vamos a ver qué tipo de oración hizo Elías. ¿Qué significa orar con fervor? Orar con pasión, con autoridad. ¿Y dónde está esa oración? Primera de Reyes 17:1. Si alguien me puede leer esa oración, Primera de Reyes 17:1, dice, a ver, alguien que lo lea bien. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Belá, dijo a Cabal: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Aquí vemos algo que nos enseña tanto. Así fue la oración de Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías era un profeta y sabemos que la unción de Dios en el Antiguo Testamento solamente podía estar en los profetas, sacerdotes y reyes. Tenían la presencia de Dios. Y esa fue su oración ferviente. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros, que somos pueblo de Dios, que hemos cantado, somos un pueblo especial, redimidos y benditos. Estamos en la presencia del Señor continuamente. Y tú puedes hacer una oración con autoridad y decir, vive el Señor, estoy en la presencia de Dios y en el nombre de Jesús. Desarráigate, sicómoro, y plántate en el mar. Lucas 17, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos, aumentanos la fe. San Lucas 17, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, si le dijeras a ese sicómoro, desarráigate, es un árbol de sicos, en griego, higos. Tiene unas raíces muy fuertes. Pero tú con autoridad, desarráigate problema y plántate en el mar y los obedecería. ¿Qué es lo que nos pasa, iglesia? Que cuesta tener esta fe. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos tener esta autoridad que tenía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y 6 meses. Y no llovió. Y el pueblo de Israel fue castigado con sequías. Y luego volvió a orar. Y allí, en la otra oración, él puso su cabeza entre las rodillas. Eso lo pueden leer en los libros de Reyes. Y tuvo que orar postrado. La primera oración de maldición, enseguida cayó la maldición. Pero luego, la oración para que vuelva a llover, él tuvo que hacer una oración más larga. Hasta 7 veces tuvo que ir el criado a ver si venía alguna nube. La oración de bendición para Israel era más larga que la otra de maldición. Y hoy somos nosotros redimidos. Las oraciones de bendición para nuestra vida pueden llegar enseguida. Solamente que retengas en tu corazón, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando le invocas, creas que Él está ahí. Y esto lo digo porque muchas veces yo misma, con mi propio testimonio, he pensado
que teniendo tal vez un grupo de adoración que me encanta, ¿no? Un grupo de alabanza, con una hora tal vez de adoración, la gente sea tocada y de repente ya empiecen a sentir la presencia de Dios. Pues es una equivocación. El sentimiento es un sentimiento. Está en el alma. Tú invocas a Jesús y cree que está. Créelo. Te puedo decir, te puedo asegurar que si lo crees, hasta comienzas a llorar. Y no necesitas tal vez, yo amo los músicos y parece que el Señor me hizo pasar por una prueba porque se fue el baterista, se va la pianista a estudiar y me quedo con Danilo, que también tiene algún proyecto de irse, porque ya saben que le salieron, ¿no? Los papeles, aleluya. A estar un poco con los hijos y después de 4 años de trámites. Pero en verdad, ¿para qué mover los sentimientos? Si el Señor lo que quiere es tu fe, que si tú le mencionas su nombre, creas que está ahí, como lo hizo Elías, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Y Dios respondió esa oración. Dios le agrada tu fe. Que tú te seas una buena persona, claro que sí, pero tu fe que tengas en el poder, en el nombre, que tiene el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo en el aposento alto, le enseñó a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el nombre de Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos trayendo la misma presencia de Jesús. Ese Jesús que multiplicó panes y peces, que liberó a los cautivos por el diablo, que hizo saltar a los cojos y trajo vista a los ciegos. ¡Qué maravilla! Ese nombre que invocamos, no lo tenemos aquí presente, no lo podemos ver con estos ojos físicos, pero decimos en el nombre de Jesús. Estamos diciendo toda su obra redentora que clavó en la cruz toda maldición para darte hoy bendición y responder tus oraciones. Muchas veces tus pasiones y tu vida desordenada es lo que hace que tu fe no sea fuerte. ¿Cómo podemos solucionar ese tema? Porque a veces nosotros pensamos, no, pero bueno, estuve todo el día pensando en tantas cosas, ahora me acerco a Dios y ya no creo, no, queremos sentir que está cerca. Y nos cuesta, porque hemos tal vez sido indiferentes a la presencia de Dios, tal vez un día, 2, 3, y a veces incluso he escuchado personas que dicen, estoy pasando por un desierto y no escucho la voz de Dios, no siento nada. La voz de Dios está continuamente, solamente cuando vienes y crees lo que te está diciendo, se resuelve, el milagro sucede. Pero vamos a ver la cuestión, ¿por qué como humanos muchas veces pensamos que nuestra oración parece muy abstracta o que Dios está en el tercer cielo, allí en el cosmos y no me va a atenderme porque bueno, tiene que atender a tantas cosas? A ver, una y otra vez necesitamos creer primeramente que tú eres un pueblo especial. No eres común, eres santo. Una cosa es ser común y otra cosa es ser santo. Santo significa apartado, diferente, para una misión. ¿Lo hemos cantado? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de Jesús, que nos llamó de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, pero nuestra fe en Jesucristo nos trasladó a un reino invisible. Está en nuestro corazón, que va a ser físico en el milenio. Cristo va a volver por segunda vez a reinar. Mientras tanto, reina en tu corazón. Ese es el territorio. Esa es su casa, tu cuerpo. Por eso quería que miremos Hebreos. Luego vamos a ver lo de Primera de Reyes 18, que es la otra oración, creo yo.
Sí, pero quisiera que vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Y aquí vamos a descubrir la cuestión. ¿Por qué nuestra oración se siente como que Dios no la tiene en cuenta? No es por el Señor, sino es por nosotros mismos. Y vamos a ver Hebreos 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Y vamos a estar atentos, por favor. Yo sé que el libro de Hebreos es un poco denso porque explica rituales del Antiguo Testamento y cómo esos rituales son figura de Jesucristo. Todos esos rituales, que ofrendas, que ¿cómo se dice? Inciensos, que corderos, sacerdotes, profetas, todo se encierra en una sola persona que es Jesucristo. La mejor de las ofrendas, el mejor incienso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote que entró con su propia sangre al lugar santísimo para abrir esa cortina, rasgar ese velo que separaba al mundo de Dios. Y vamos a leer, y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y esto está en la ley. Antiguo Testamento, había que sacrificar continuamente cordero para el perdón de pecados, pero esos sacrificios no te hacían perfectos, no podían hacerte perfectos. Continuabas con una naturaleza pecaminosa y eso era continuo. Justamente Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana y muerto a las 3 de la tarde. En el Antiguo Testamento, un cordero a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Y luego la expiación una vez al año por los pecados de ignorancia que tú cometes todo el tiempo, pero que no sabes. Entonces, no te hacían perfectos. Ahora uno dice, entonces Jesús, que es el Cordero, el sacrificio, ¿me hace perfecto? Tampoco. No soy perfecta. Vamos a seguir mirando. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si el pueblo de Israel sentía en su corazón que ya era perfecto, entonces ya no sacrificaban más, uno a las 9 y otro a las 3 de la tarde. Pero no se sentían perfectos, por eso era continuamente. El sacerdote continuamente trabajaba a favor del pueblo de Israel. Y dice, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y esto es muy importante, la conciencia de pecado. Siempre la tenían, porque continuamente pecan. El Antiguo Testamento, y hoy continuamente pecamos. Bien, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada vez que se hacía un sacrificio, tenían que pensar en sus pecados, continuamente en sus pecados. Uy, qué pecador que soy, tengo que traer esta ofrenda. Si alguien sentía culpa, había que traer una ofrenda también al templo, continuamente, porque continuamente había conciencia de pecado. Conciencia junto al conocimiento de pecado, juntos, sí, conciencia, conocimiento de pecado, esa es la conciencia. Todos tenemos conciencia. ¿Cuándo vino la conciencia del bien y el mal? ¿Cuándo fue que el hombre tuvo conciencia del bien y el mal? Cuando tomó el fruto. Cuando tomó el fruto y se les apagó la gloria y Dios igual bajó para estar con ellos. Ellos se escondieron. Ellos tuvieron el conocimiento del mal. Ya sabían, eran inocentes, sabían todo el bien, pero ahí tuvieron conciencia del bien y el mal. Y luego a los 2000 años Dios trajo la ley para que sepan que son pecadores.
desde Adán y Eva hasta Moisés, que Moisés es el que nos dio la ley. Y gracias a esa conciencia de pecado un poco se corrigió la humanidad de todas las perversidades que había. Entonces, dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual vamos a leer, quiero resumir un poquito. Vamos a ir del 9 al 14. Dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, es Jesús, vengo a la tierra. Son todas profecías del Antiguo Testamento que están puestas en el libro de Hebreos. No se me duerman, que esto es importante. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, que es el sacrificio de corderitos, para establecer esto último. Ya basta de sacrificio. Ya hubo uno que le satisfizo a Dios Padre, que es su Hijo Jesucristo. Y vamos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? En el antiguo pacto, los sacerdotes no paraban de trabajar, pero Jesucristo hizo su muerte, su resurrección, llevó su sangre al cielo y se sentó. Significa que ya está, no hay que trabajar más. Ya está sentado, hice la obra, consumado es. Significa que descansó. Él lo hizo a favor nuestro. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la fe? Porque necesitamos creer que Dios está, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene mucho que ver, porque vamos a seguir aquí, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿En qué consiste que Dios nos hizo perfectos para siempre, si no somos perfectos? ¿Qué quiere decir esto? Yo no me considero perfecta, ¿y ustedes? ¿Y por qué dice aquí que con una sola ofrenda, que es su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados? No está hablando de tu carne ni de tu alma, está hablando de tu espíritu. Tu espíritu pasó de muerte a vida. Tu espíritu es perfecto. Tu espíritu que está ligado y en comunión con el Santo Espíritu de Dios. En eso consiste la perfección. No es que seamos perfectos, sino que tú eres pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, pueblo especial. Tu espíritu es el que ha sido redimido y que nuestra carne espera la redención, ¿verdad? Estamos esperando la transformación. Mientras tanto, Dios te ve perfecto, te hizo perfecto para siempre. Por eso necesitas tener una conciencia limpia de pecado, porque la conciencia está en el espíritu. Necesitas tener esa convicción. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, puedes decir: vive el Señor en cuya presencia estoy, que en el nombre de Jesús este problema se va a desarraigar, esta montaña se va a trasladar al mar en el nombre de Jesús. Y no mires tus pasiones, ni tus debilidades, ni como Elías,
que era un hombre sujeto a pasiones, pero era un profeta de Dios. Hoy día tú tienes la unción del Espíritu Santo. Simplemente ¿por qué? Porque tú has creído por la fe en el Señor Jesucristo. Oh, cómo le agrada a Dios tu fe. Cómo le gusta a Dios Padre que tú valores el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz y que tengas una conciencia limpia de pecado. No es fácil, porque justamente pasa como Adán y Eva, nos escondemos. Es como cuando uno tiene una deuda muy grande con alguien y no puedes pagarla y entonces huyes. Intentas no ver, aunque sea un amigo, no puedes porque te da vergüenza, te da temor, Pero Jesucristo pagó mucho más de lo que tú debías para que tú estés tranquilo y que tengas esto que vamos a leer. Entonces, el versículo 14 voy a volver a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua de lo mismo el Espíritu Santo, que está en tu corazón, el Espíritu Santo, ¿no? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es el Espíritu Santo, hermanos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión, ¿qué significa remisión? Perdón, absolución, indulgencia, gracia, venia. Eso significa remisión, que quitó. Bueno, también hay una doctrina católica que repiten los sacrificios cada domingo, la transustanciación. El catolicismo lo repite, para que tengas continuamente conciencia de pecado. Y esto es de verdad muy penoso, que la gente viva con culpa continuamente, porque la culpa te trae todo mal a ti, toda enfermedad. Necesitas tener conciencia limpia de culpa. Amén. Eso fue en el Concilio de Trento, ¿verdad? El tema de la transustanciación. Y dice, y sigue esto. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí va el versículo que me encanta, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos confiadamente. Cuando tú vas a hacer una oración, creas que está ahí el Señor. Has creído en su sacrificio y ahora es tu parte creer que todo ese pecado ha sido puesto en la cruz y que tienes conciencia libre de pecado. Entonces eso te empodera, eso te da valentía para orar con autoridad. Eso te va a dar mucha fe y vas a ser un soldado guerrero valiente contra las acechanzas del diablo. Porque les he enseñado en otras oportunidades que el diablo es un querubín, que fue guardián de la justicia divina. Y él conoce muy bien la ley. Y él es el que va a ver todo lo malo que tú haces y va a empezar a acusarte, para que tu fe sea tan pequeña, no sea fuerte. Y ahí, ¿qué sucede? Sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque el que se acerca a Dios, crea que Él hay, que Él está ahí, porque Él es galardonador de los que le buscan. Te premia. La fe que tengas en su Hijo Jesucristo y en todo lo que Él hizo por ti. Lean Hebreos, yo sé que es un libro muy doctrinal, un poco denso de entender, pero necesitamos aprender más profundamente la obra de Jesucristo. Por eso, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Obviamente no vamos a venir todos sucios aquí al templo, lavados, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero gloria al Señor, ese es el punto, ese punto que necesitas saber para venir con autoridad, porque todo lo que venga contra ti proviene del reino de las tinieblas. Todo lo malo, y tú en el nombre de Jesús con autoridad, porque Él te salvó. Amén. En plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Voy a pedir a Laura que haga una melodía. Dios mío, eres tú. De madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti. Está hablando del alma, de todo lo que el alma son las emociones. El salmista dice que él viene a la presencia del Señor y es inundado de esa agua. Y saben una cosa, nosotros somos un pueblo privilegiado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que ya ha sido puesto en nuestros corazones. Tengan conciencia de esa presencia. Y no es igual que el antiguo pacto. En el antiguo pacto era la conciencia de pecado y era necesario. Ahora, en el nuevo pacto, la conciencia de la salvación. ¿De quién eres tú en Cristo Jesús? Eres un príncipe, un representante del Señor en la tierra. Tienes que ser consciente de dónde Dios te puso, de que puedes reinar en vida, como dice Romanos 5:17. Usen la autoridad, sean conscientes de que Cristo está y de que tú invocas su nombre y Él está. Y ¿saben qué? Puede ser que hasta seas traspuesto, como lo fue Elías y como lo fue Enoc. Camina con Dios. Ves allí, ves donde sea, Él está ahí. Él está ahí y Dios premia. Dios galardona a los que creen en su nombre, porque en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no somos engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. De Dios. Hemos nacido de nuevo. Todos aquí hemos entendido la redención. Y al Señor le agrada que valores su obra. Y que tengas conciencia limpia de pecado. Y que si algún día tú sientes que has fallado como Elías, has cometido errores, eso seguro que vas a venir al Señor a pedirle perdón, porque ya está en nuestra naturaleza. Para orar con autoridad necesitas saber que el Señor jamás te va a dejar. Nunca. Oremos, poderoso Jesús. Estás aquí en medio de tu casa, tocando nuestros corazones. Señor, este pueblo hermoso que ha venido aquí a escuchar tu palabra, que tenga una semana en la cual pueda tener esta experiencia, esta autoridad, este valor de que en tu nombre hay poder, que tú estás en nosotros, con nosotros, rodeándonos, y que tu presencia nos acompaña a donde quiera que vamos. Y que es a través de nuestra boca y de nuestra oración que suceden las cosas. Pedid y se os dará. Dile
a tu dolor, desarráigate en el nombre de Jesús. Dile a tu problema fuera en el nombre de Jesús. Jesús está por ti, Jesús está en ti, Jesús te ama. Adórale con todo tu corazón y camina con Él. Camina y sé consciente de la presencia de Dios. Y no seas consciente de tu pecado, sino de la presencia de Dios. Él te acompaña, Él te guía y Él te va a dar sabiduría para todos tus negocios, para todo lo que necesitas tener, resolver. Sabiduría de Dios para ti en tu casa, para tus relaciones con tu esposa, esposo, hijo, hija. Sabiduría del cielo te va a dar Dios para que camines en fe y confianza de que Él está. Y aunque pase lo que pase, Él está contigo. Señor, bendice tu iglesia en esta mañana, que en el nombre de Jesús, si hay algún débil, enfermo, necesitado, sea en el nombre poderoso de Jesucristo libre de toda dolencia y enfermedad. Que si tienen que visitar a los médicos, seas tú poniendo sabiduría en esos médicos para poner el diagnóstico perfecto y la solución perfecta, porque ellos son tuyos, Señor. Te pertenecen a ti, pueblo de tu prado, ovejas de tu mano. Son amados por ti, Señor, porque ellos han creído en ti. Acércate confiadamente, acércate confiado al trono de Dios, al trono de la gracia. Señor, bendigo cada familia que está aquí y que tenga una semana de muchas batallas ganadas, en victoria, en gloria. Los bendigo en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Venga, vamos a cantarla con todo nuestro corazón, porque al Señor le agrada la fe tuya. Tu fe es preciosa para Dios. Es el tesoro más grande que tú tienes, en la fe en tu Señor Jesucristo. Vamos allá. A ver. Uy. Vamos. Baila sin saludarse. Ame a su hermano, sopórtenlo con todos sus errores y vaya por la vida con autoridad. Amén. Dios les bendiga. Se nos va Laura, la pianista, pero va a servir al Señor aquí en Barcelona. Dios les bendiga a todos.